Buenas tardes, profesor. Nosotros, Axel Mendoza y yo, Muriel Maureira, vamos a hablar sobre el primer laboratorio, sobre nuestra primera experiencia de la asignatura física, somos de paralelo 4, y vamos a comenzar con la introducción. En esta actividad, cada uno de nosotros midió 6 cilindros de distintas medidas, con tal de obtener un valor experimental de pi. Se midieron estas cantidades para intentar minimizar el margen de error y acercarnos al valor teórico de pi. Para eso también tomamos en cuenta el concepto de error y aplicamos 3 distintos modos de calcularlo. A continuación describimos los objetivos de esta experiencia. Bueno, los objetivos de esto es determinar experimentalmente el valor de pi a partir de mediciones empíricas. A partir de estas mediciones, aplicar el conocimiento de las cifras significativas y entender la importancia de estas para determinar el error. Y como último objetivo es aplicar el error y sus distintas formas de calcularlo y diferenciarlo. Es importante comprender el valor de las cifras significativas. Para mediciones con fines experimentales hay que considerar conceptos de estas cifras significativas. Esto se relaciona con el número de cifras que te aporta una información útil de un número, y esto representa el grado de precisión de las medidas. Tiene relación con la precisión, dado que generalmente el último dígito es el que generalmente es incierto y tiene más tendencia a fallar. En este dígito es donde se aplica el concepto de error, generalmente, y dada la incertidumbre que posee la medición. El concepto de error se refiere a los errores que se pueden cometer al tomar una medida, ya sea errores sistemáticos o aleatorios. Esto generalmente produce que un valor experimental no coincida con el valor teórico, como el de pi que calculamos en nuestra experiencia. Y ahora voy a mostrar las fotos de los objetos que utilicé para hacer las respectivas mediciones de diámetro y perímetro de pi. Utilicé un lapicero, un vaso para tomar mate, un cono de hilo, una botella de vino, la boca de una taza y un cilindro en el que iba papilla. La herramienta que utilicé fue una regla 30 centímetros, que tiene para medir milímetros también, y un hilo verde. Saqué el valor del perímetro y diámetro de la base de cada uno de los objetos y lo dividí en perímetro sobre diámetro, dando los resultados de esta tabla. Saqué la media aritmética de estos resultados, dándome 3,23 y a partir de esto apliqué la fórmula de error porcentual, usando como base el valor de pi que es 3,14. Al final obtuve que el valor de pi experimental es el que me dio aquí, 3,23 más menos 0,03, siendo este el último aproximado de 0,028. En esta segunda tabla se recopilan estos datos con tal de calcular la desviación estándar, que corresponde a 0,055. A partir de acá se calculó el error estándar, que corresponde a 0,025. Dado que nuestro pi experimental no usa milésimas, lo aproximamos a 0,03. Y obtenemos el valor de pi experimental usando el error estándar. El tercer segmento se usó el error simple, el cual se restaba el mayor intervalo con el menor intervalo, y se dividía en dos, dando aquí el error. El valor de pi experimental en este caso es 3,23 más menos 0,08. Bueno, y ahora vamos a ver los instrumentos que utilicé yo. Ocupé un perfume, una colonia, un desodorante, una botella de agua, una botella de energética y un esmalte. Y la herramienta que utilicé fue una cinta métrica. Bueno, después de calcular el perímetro y el diámetro, calculé el pi experimental de cada uno de los objetos, dándome un valor promedio de 3,25, con un error porcentual de 3,5%, con un valor de pi experimental de 3,25, con un error de más o menos 0,04. Luego de eso, a cada valor a cada pi experimental de cada objeto que utilicé, calculé la diferencia entre el valor de cada uno con el promedio, dándome estos resultados de la segunda columna, y después de la siguiente columna, que fue el calcular la diferencia al cuadrado, por lo que la sumatoria de estos valores me dieron 0,0583, con una desviación estándar de 0,099, con un valor de pi experimental de 3,25, con un error de más o menos 0,04, que fue el error estándar.
Luego calculamos el error simple, que fue el máximo con el mínimo, dividido en 2, lo que nos dio 0,135 con un error del 0,14, dando un valor de pi experimental de 3,25 más menos 0,14 de error. El análisis de resultados. La primera tabla se observa que los datos son imprecisos, pues el nivel de dispersión de estos es natural al nivel de las cifras significativas verdaderas. Es el menor resultado de P dividido D versus el mayor resultado de P dividido D. Los resultados de estos también son medianamente inexactos, pues se aleja del valor teórico de pi por 0,09 al menos en la primera parte y 0,11 en la segunda parte. La segunda tabla, dado que tiene resultados basados en los datos de la primera tabla, tiene una precisión similar al de esta, aún imprecisa. Eso también porque si bien estos datos poseen más cifras significativas, está limitado por la cantidad de estas al pi experimental, que solo llega hasta las centésimas. El valor de pi experimental sigue siendo el mismo en ambos casos, por lo que sigue siendo inexacto. Bueno, y Espera, para espera, concluir, espera. ¿cuál te falta? Sí, ahí. Eh, ¿El tercero? sí, en el tercer Ah, ya. segmento de ambas partes se toma solo en cuenta el mayor valor y el menor valor y se divide en dos, ignorando los otros componentes, por lo que el valor del error en este caso es más impreciso que los anteriores. El valor de pi experimental sigue siendo el mismo, por lo que sigue siendo inexacto. Bueno, y como conclusión, nosotros pusimos 3 puntos importantes que para nosotros son importantes, que es qué aprendimos, qué fue lo que nos costó más, lo de mayor dificultad, y el cálculo de error más relevante. Bueno, nosotros aprendimos a reconocer la importancia de las cifras significativas al momento de la obtención de datos, ya que son importantes para poder calcular los distintos tipos de errores vistos en la experiencia. En cuanto a la parte con más dificultad, podemos decir que fue analizar los casos emitiendo un juicio en cuanto a precisión y exactitud, siendo esta parte una de las más importantes por lo que necesitaba un mayor énfasis, ya que nos pudimos dar cuenta de la diferencia entre ambas y que uno suele cometer el error de confundirla al momento de explicar. Ambos concordamos que el error estándar es el más relevante. Primero, porque es un tratamiento estadístico en torno a los datos que se utilizaron para calcular el error porcentual. Y segundo, porque tiene una mayor precisión y exactitud al momento de medir, ya que al ingresar los datos a la calculadora, el riesgo de errores, el riesgo de cometer errores, perdón, es muy pequeño. Y la Y esta es la bibliografía. bibliografía donde sacamos los datos. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Y ahora voy a dejar de aparecer.